Bien, que bueno, tal como quizás estábamos presentando hace un ratito, hoy día tenemos una conversación diferente y es conversación porque lo es en el más cierto, claro sentido de la expresión. Es decir, la idea hoy día es poder dialogar sobre lo que hemos venido conversando estas semanas y para eso está Don Felipe con nosotros, Felipe Burgos de Iglesia Centro. Felipe, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, todo bien, contento por la invitación, agradecido, Hey, expectante a lo que el Señor nos va a hablar. eso es. ¿Sabéis que yo quiero hacer esa aclaración? Porque es verdad, nos juntamos con el Feli junto parte como del equipo de plantación de Iglesia del Árbol hace un tiempo y fue muy bacán. Capaz que nunca le dijimos, no, sí le dijimos. No, nunca, ni siquiera un gracias, nada, ni un... Que, no, no, de verdad le comentamos y fue muy bacán y yo creo que, y lo digo de verdad y no porque hay gente escuchando en algún momento, es porque creo que Felipe tiene una de esas voces que se necesitan escuchar en estos tiempos. Así que, ¿puedes contarnos un poquito? Así que es Iglesia Centro, para que la gente igual pueda saber. Iglesia Centro es un árbol en medio de la ciudad, es un árbol en medio de un cemento, es algo orgánico donde no hay vida, es un lugar de sombra, de alimento, en fin. No, Iglesia Centro es una familia. Wow. Una familia, una vez hicieron un video para una serie y le preguntaban a las personas de la iglesia, ¿qué es iglesia para ti? Y lo que todos concordaban, lo que más se escuchaba, y fue emocionante, o sea, para mí como pastor, escuchar eso, ver ese video, lloro con todos los videos que hacen, pero ese en particular lo recuerdo porque el ver diferentes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, contextos, historia, en fin, y todos tienen algo en común. Decían, para mí Centro es una familia, es Wow. familia, es familia, es la familia de Dios, es mi familia, es la familia que tengo en este país, en fin. Wow. Así que, en pocas palabras, te diría que Iglesia Centro es una familia. Oye, Feli, vamos a entrar así como en materia, porque creo que justamente esa idea, a ver, dentro de lo que está en mi corazón, creo que está muy vinculado a parte de lo que hoy día queremos conversar. Hoy día estamos dando como un cierre, para que tú sepas, la semana que pasó estuvo el pastor Juan Carlos Barrera hablando de la resurrección. Así que puede ser medio extraño, sí, bo, el jefe de jefes, puede The ser Big Boss. que hoy día comencemos a hablar de vuelta de la cruz, pero es como poder tomar el momento de la cruz y resurrección como un todo y obviamente es una de las grandes cuestiones que los escritores del Nuevo Testamento tienen una y otra vez en su mente. Estoy pensando en las cartas de Pablo y esta idea de la predicación de la cruz, de la locura de la cruz y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nunca va a dejar de tener sentido como tratar de pensar en el significado de eso. Puede ser injusta la pregunta y no estaba preparada en absoluto, pero si quizás tuvieras que elegir una palabra, una expresión para acercarte como a este tema, ¿cuál sería? Como por dónde lo podemos agarrar. La cruz. Uf. Eh, bueno, la primera palabra que se me vino a la mente, creo que estoy condicionado, es amor. O sea, inevitable, amor, pero no solamente el sonido, sino que fue como lleno de amor. Mm. Se lo podría materializar casi como quizás líquido, como abundancia, como una fuente, no sé. Pero cuando me estabas preguntando, y quizás ahí la razón salta o la lógica, y la segunda palabra que se me viene a la mente es renuncia. Oh, Y qué increíble porque en la cruz podemos ver cómo dos palabras que quizás parecen tan opuestas o contrarias logra un punto de conexión y cómo el amor está ligado a la renuncia. Así que te podría describir la cruz, o oh, sea, al decirme cruz, se vienen esas dos palabras o ideas a la mente o al corazón. Y quizás genial. no a la mente y la otra al corazón. Claro. Ey, genial, porque una de las como ideas, yo diría fuerza de esta semana han sido varias de las del jefe Juan Carlos, no voy a replicar muchas, pero una de las que estuvimos conversando es que todo amor transformador es un amor en ese sentido como sustitutivo o un amor sacrificial. Entonces, tú como eres papá sabes de lo que es dar amor sacrificial, de entregar
los mejores, no, no, vamos a hablar, pero de entregar años de vida, ¿sí o no? Por la vida de los pequeños, como Los todo, mejores. No. Mira, por eso no quieres tener hijo aún. todo amor verdadero es amor que sacrificación, ¿no? Eso. Sí, en realidad el amor y el darse están también súper ligados. Bueno, nuestro gran texto, ¿no es cierto?, que todos conocemos, Juan 3:16. Venid a mí, porque de tal manera, el muy conocido texto, Juan 3:16, al que madruga, Dios, no. No, porque de tal manera amó Dios, ¿no es cierto? Ese texto que pasa a ser como la columna vertebral al Evangelio. Y siempre digo, y no deja de asombrarme ese tal que el escritor nos pone, porque Mm, de tal manera, o sea, ¿qué palabra logra englobar, logra abarcar ese tal amor de parte de Dios? Pero claro, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Si no hubiese estado ese dar, imagínate no hubiese estado ese dar en ese versículo, en esa historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, sería. Pero claro, ¿cómo materializa, cómo exterioriza, literalmente materializa, creo que es la mejor palabra, cómo materializa ese amor? mm, Es dando, y, oh, y dando a su hijo. Y ahí la cruz, el misterio, ¿no es cierto? Este gran evento que ha trascendido y que ha, por lo menos al occidente, lo ha permeado, lo ha trastocado y lo ha influenciado hasta el día de hoy, desde el día cero, por así decir, hasta hoy día. La eh, otra vez leí a un escritor dale, dale. y algo muy lindo que me pateó la cabeza, porque claro, siempre reflexionamos, ¿no es cierto?, acerca del Hijo muriendo en la cruz, y decía algo así como, claro, una cosa es el sufrimiento, no, una cosa es el sufrimiento del abandono que sintió el Hijo en la cruz, pero otra cosa es el sufrimiento de un padre perdiendo a su hijo, o un padre entregando a su hijo. Y como padre, impresionante. Wow. Mira, quiero que leamos una parte del texto justamente de la crucifixión que Lucas relata. Dice, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigue después diciendo, mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Pero sí, a ver, tuviéramos como que parar ahí un rato en esta escena. Y siempre digo, es como complejo hablar como de este momento, ¿cierto? Histórico, pero junto a criminales, ¿cierto? Y estas palabras de la cruz. Quizás lo que llama en lo personal ahí fuerte la atención, entendiendo a Jesús, eh, Jesús hombre, ¿no es cierto? Un hombre sufriendo, un hombre enjuiciado o mal enjuiciado. Yo creo que ahí tú nos puedes dar cátedra, ¿no es cierto?, acerca del proceso legal que vivió Jesús, pero ya con todo ese contexto Mm, y con la humillación de, como dice ahí un trozo de la palabra, muriendo como un maldito, mm, rodeado de, de malhechores, como dice ahí, junto a dos malhechores. El, el cómo Jesús asume, aún en ese momento y con todo ese contexto, cómo Jesús asume y cómo Jesús responde frente a esa situación. ¿Y por qué me aferro a esta mirada de Jesús hombre? Porque creo que muchas veces más tenemos la tendencia nosotros humanos a divinizarlo más de lo que él mismo, como dice Pablo ahí en este himno maravilloso, este vaciamiento, ¿no es cierto? No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y cómo Jesús asume esta escena, este cuadro previo a su entrega total, previo a la muerte. Padre, perdónanos,
porque no saben lo que hacen. Uf. Esas palabras yo creo que tienen una profundidad que nuestra lógica, nuestra razón no logra a llegar, a ahondar o a saborear la riqueza que hizo. ¿Por qué? Porque, claro, en una situación así, imagínate nosotros, quizás no hemos visto en cuántas situaciones menores, ¿no es cierto?, de injusticia, y qué sale de nosotros, de qué manera reaccionamos. Y en una etapa, en un momento tan crítico, ¿no es cierto?, en la vida de Jesús, de qué manera Él responde, y cómo vemos ahí, ¿no es cierto?, la misma gracia del Padre derramada también a través de su Hijo, o sea, impartiendo el perdón, pidiendo el perdón. Más adelante ahí cuando a uno de los dos les dice, o sea, hoy estarás conmigo. O sea, ya todo el cuadro, toda la escena, todo el sufrimiento, estar ahí, vivir eso, y aún así, en la cruz, derramando su amor, derramando gracia, derramando salvación, eh, perdón. A mí hay algo que me encanta igual de esta expresión, porque como es algo que como acompaña a todo el ministerio de Jesús de principio a fin, ¿no? Y es una invitación constante que Él también nos hace a nosotros, de este entendimiento de Dios ya, Dios como Padre, ¿no? Que creo que, como tú decías, o sea, es distinto esta idea del Padre perdiendo también al Hijo, o sea, de principio a fin, el amor filial del Padre y el Hijo está presente como en cada uno de los actos. Y a mí me encanta pensar siempre como en cuestiones prácticas, y es como tan fácil a veces en el quehacer de iglesia, y yo sé que tú tienes más experiencia en eso quizás, no porque seas mayor, tú tienes 18 años o algo así. En el Evangelio. Más. Ni siquiera así me puedo defender de mi vejez. Claro, pero en el fondo es fácil que en nuestro quehacer pensemos en el amor, por ejemplo, cuando estamos en la semana de hablar de la cruz, pero no sea en verdad esa relación filial profunda y constante, de unión mística con Cristo, si se quiere, lo que mueve todo lo que hacemos, ¿cachai? Y me encanta porque el momento para que el amor nos movilice no solo es el punto de dolor, o no solo es el punto de inicio, es como, es parte de todo el recorrido que tenemos por delante. Entonces, como Sí. que la expresión padre esté ahí, para mí, de nuevo, es como que evoca esa, pienso en esta idea también de familia, como el concepto de el pueblo que él compra para sí, con el precio de lo que él está haciendo en este acto, no es para nada, es para ser familia. Y la vocación del padre involucra esa posición en la que vamos a estar ahora los criminales. Sí, y cómo en esa misma relación, o cómo Jesús nos muestra a Dios como un padre, ¿no es cierto? Y siempre también o sea, escuchamos en boca de Jesús hablando acerca del reino de Dios. Cómo contrasta dos cosas, ¿no es cierto? El reino, Mm, y habla explícitamente acerca del reino, pero claro, lo lógico es que nos revela un rey, nos revela un gobernador, ¿no es cierto? Un gobernante, alguien, pero no, pues, o sea, si bien tomando la figura de reino, pero no nos revela a un gobernante, ¿no es cierto? No nos revela a un rey, a quien manda, a quien dictamina, sino que Jesús nos revela a Dios como un padre. O sea, no tomando el hilo, por así decir, de lo que sería un gobierno, un reinado, sino que una, como dices tú, una familia. Y qué interesante, algo que dijiste, que claro, el amor se puede entender como una fuerza, o sea, algo que nos moviliza. Yo creo que ahí como creyentes siempre creo que estamos al debe. Creo mm, que siempre tenemos la tendencia y caemos, ¿no es cierto?, a pensar que amamos más o amar más de sentimiento que con nuestras acciones. wow, Es como, y como ahí vemos, o sea, en este mismo hecho, o sea, pensando en lo que conversamos al principio, ahí en Juan 3:16, un versículo tan archiconocido, ¿no es cierto? Pero ahí vemos este movimiento que tú dices, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y por eso te digo, yo creo que ahí como creyentes estamos al debe en ese. Decimos amar, ¿no es cierto? Sentimos el amor, lo llevamos a un plano de nuestras emociones, mm, pero nos quedamos ahí
en el tema de dar y qué significa, y cómo siempre amar implica dar, y no me refiero a cosas, sino que entregarse. Mm. Sí. Ser vulnerable. Ey, ¿puedo confesar algo? Sé que esto capaz que está mal que lo diga, pero creo que es parte de lo que de verdad, el tiempo en que te hemos ido conociendo, yo te he ido conociendo igual, Feli, a ti, a tu familia, a la congregación o a algunos de ellos, como para mí es como si fuera realmente un paradigma diferente de hacer iglesia. Por eso digo que esta es una confesión. Hay cuestiones que a mí a veces en lo personal me cuestan, de como la formulación, si se quiere, tradicional, no va por ahí de criticar ni nada por el estilo, pero sí a veces tenemos como muchas formas educadas de expresarnos, ¿no? De hecho, esta cuestión que hablemos todo el tiempo de los hermanos, la hermana tanto, la hermanita no sé cuánto, cuando, o sea, yo lo veo así, si a mi hermano le estuviera pasando algo, a mi hermano filial de sangre, ¿no? Yo me vuelvo loco por resolverle la vida, por escucharlo en la hora que sea, por, ¿sí? O sea, los errores que se mande, estamos para ello, pero este lenguaje que a veces ocupamos tanto y tan fácilmente, ¿no? Así como, Mm. ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? Pero ojalá estuviera muerto, ojalá estuviera en otro lugar, ojalá se fuera a este lugar. ¿Cachai? Que para mí eso produce como un choque que es como ya de realidad y concreto. Y por eso digo, mi confesión igual es eso, o sea, si algo que soñamos, yo creo, y invitamos a los que están escuchando que podamos soñar y construir juntos, que en verdad, por último, ocupando menos palabras, pero que podamos amar así como de verdad, y no simplemente de que nos decimos así, amando. Sabemos más de lo que hacemos. Y cerramos acá hoy día entonces. Bueno, vamos a la escena, porque el tiempo vuela, ¿cierto? En televisión. Pero, pero esta escena, ¿cierto? El padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como introduce esta sección 2, ¿cierto? Criminales a la derecha y a la izquierda, aunque no es nada político, por supuesto. Menos hoy día que no conviene hablar de esos Junto temas. a los de la prueba y los del rechazo. Vamos a decir cuál es cuál. Ah, Claro, ahí queda a la hermenéutica, ¿no es cierto? ¿sabes? Pero, pero acá tenemos, ¿cierto? Estas palabras que se le refieren a Jesús de parte de estos dos criminales. Por un lado, ¿cierto? El que le dice, porque dice uno de ellos, no nos dijo de qué sector político ni posicional, les dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, ¿quieres parar ahí? Tú me dices cuando acá. LL. Da. Y el otro criminal le respondió, Le es lindo. gracias. Pero Ah, lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me encanta porque está esta palabra de la que tú también estabas hablando, la palabra, el sentido del reino, ¿sí? pensaba en los otros registros acerca de la muerte de Jesús. De hecho, en los otros evangelios, y si hacemos una comparación, el de Lucas pasa a ser como bien sobrio, bien quitado de sangre, del sufrimiento, ¿no es cierto? El latigazo. Es como que es bien protocolar para relatar la muerte de Jesús. Pero sí, Lucas aquí nos habla acerca de este detalle, ¿no es cierto?, no menor, dos malhechores, en el cual uno, ¿no es cierto?, demuestra una voluntad diferente a reconocer, ¿no es cierto?, la persona de Cristo. Pienso en que aquí el escritor nos hace tomar conciencia, por así decir, del poderío de lo que está ocurriendo en ese momento y de la persona
de Cristo. Mm. Y mira, quizás hablando de algo tan contextual, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un gran mensaje y una gran enseñanza. O sea, todo este marco de violencia, todo este marco de injusticia, ¿no es cierto? La manera en cómo fue procesado, cómo se lo imponían capítulos atrás, Mm. cómo lo acusan por una parte desde la religiosidad, pero inventan algo, ¿no es cierto?, a nivel político, como que está calcomiendo quizá ahí al imperio, no encuentran culpa, lo condenan igual, en fin. O sea, un episodio marcado por la injusticia, marcado por la violencia, cómo queda al arbitrio de lo humano, como dice, quedó expuesto a la concupiscencia del ser humano. Y cómo Jesús responde. O sea, vuelvo a hablar de esto. Cómo responde la violencia y la responde con perdón. Wow. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sobre lo mismo, abriendo y compartiendo el reino, ¿no es cierto? Compartiendo la salvación, compartiendo la vida eterna con quien está dispuesto, aún en ese contexto, con todo ese mar. Viejo, en la cruz, en la cruz, en la cruz, colgado ahí, clavado en la cruz, desangrándose, latigado en la cruz misma, abriendo este perdón a un miserable, a un condenado socialmente, aún sin nada más. Hoy estarás conmigo. El reino abierto a quien está dispuesto a entrar, a recibirlo, a aceptarlo, a reconocer quién es la persona de Cristo. Me apasiona, me emociona. Es súper, yo digo profundo, porque también tiene esta bajada como directa a nuestra realidad, creo. Así como, bueno, sé que es parte de la conversación de estas semanas para muchos y son varios los que ya quizás han hecho esta reflexión, pero en verdad, o sea, en medio de los peores contextos, creo que nuestro ejemplo, creo que todavía se queda chica esa palabra, ¿no? El autor de la vida, a quien le están quitando la vida en este acto, ¿cierto? Todavía nos desafía a un nivel más elevado. Yo siempre, de verdad que me tocó, te lo cuento así como piolamente acá, no, me tocó hacer algunas charlas por el área legal del tema, ¿cierto?, constitucional. Yo lo que decía es, en general, nosotros necesitamos aprender a elevar la conversación. Es decir, es lo mismo, cuando todo el mundo está en la frecuencia de esto, es A o es B, es venganza y dolor, nosotros sabemos hablar de otro idioma. Y, y yo creo que tenemos la capacidad de hablar de ese otro idioma de verdad, del idioma del perdón. O sea, al final, si no anunciamos que la cruz es el mensaje reconciliador de la humanidad con la humanidad y de la humanidad con Dios, entonces creo que la cruz pierde sentido. Sí, sí. Yo tengo una cuestión más que me encantaría compartir que está en mi corazón, porque creo que ha sido parte de este tiempo que hemos llevado estudiando Lucas, así que no sé si tú me aguantas escuchar y después te damos toda la libertad de que puedas comentarnos un rato más, porque yo sé que aquí hay mucho más de lo que pudiéramos seguir hablando. Pero pienso como que es divertido en general que Lucas está funcionando como en pares de tres, en algunas secciones importantes, y esto lo veíamos al principio, ¿cierto? Viene todo este momento que inaugura el ministerio con el bautismo y con la voz, donde está Jesús, donde está el Espíritu y la voz del Padre. Es decir, la Trinidad está completa en un movimiento que dice, este es mi Hijo, esto inicia el ministerio. Lucas pone justo en la transición de como el camino a Jerusalén, ya como el afirmar el rostro en esa dirección, la transfiguración, que es como el momento así, cierre de un momento para inaugurar esta parte B, donde está de nuevo Jesús, ahora no en un bautismo, sino está como con Elías, es decir, lo más bacán de los profetas, y está Moisés, es decir, la ley y la Torá como en su plenitud, y la voz del Padre como cerrando en Jesús diciendo, este es mi hijo y a él oíd, es decir, reafirmando esta misma idea. Pero es interesante como que de esas cumbres, si se quiere, de
3, ahora tenemos nuevamente esa repetición acá, donde Lucas está mostrándonos a Jesús al lado de dos criminales. Y es interesante que en algún sentido lo que Lucas, a la persona a la que más entiende la misión de Jesús, ahora es un criminal. Porque literal, el reino de Dios para todos los demás actores que estaban hasta acá era Jesús tomando una espada y derrotando al sistema romano. Era Jesús tomando una espada e imponiendo, ¿cierto?, el reino de Dios. Pero para este criminal es decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es raro porque él pareciera ser el único que tiene una expectativa correcta respecto a lo que es el reino de Dios. Toda vez que lógicamente no está esperando esta idea de Jesús, sálvate y sálvanos. Es decir, el otro criminal sabe que tiene la necesidad de salvación, la necesidad de salir de esta situación desesperada, pero quiere una salvación inmediata. Mientras que hay un entendimiento distinto, por eso digo que está tan vinculado a lo que Jesús como ministerio está haciendo. Es decir, eh, cuando vengas en tu reino. Es decir, eh, está en ti mi confianza en que tú cumplas la expectativa, la promesa y el momento en como tú quieras. Wow. Y creo que quizás en este momento de abandono, donde la voz del Padre no se presenta de nuevo, como en las otras escenas, sí todavía se presenta esta expectativa como clara de cuando Jesús venga. Es decir, no está terminando la vida de Jesús. Y eso creo que pone también un énfasis interesante sobre las personas con las que podemos hoy día también identificarnos, ¿no? Seguir creyendo que no hay malhechores todavía lo suficientemente malos que no tengan la capacidad de encontrar la esperanza total Lo en, suficientemente condenado. y tal cual, que no puedan encontrar esa esperanza total y plena en Jesús. O sea, Es un tema. Ahí vemos la misericordia del Padre, ¿no es cierto? O sea, me hace eco ya al inicio, ahí en Génesis, en el caso de Caín. O sea, quien merecía, ¿no es cierto?, la condena, aún así recibe la misericordia. O sea, el haber asesinado, el haber quitado la vida de su hermano. Bueno, hay toda una profundidad teológica, pero hace eco a eso. Y mientras compartía eso, también pensaba ahí mismo en el relato de Lucas, en Lucas 23, algo que llama la atención y tiene que ver con la concepción de las personas acerca de Jesús. En este caso, claro, como tú dijiste, o sea, este malhechor logra entender, logra ver al Cristo en Jesús, y cómo dice que Pilato se lo llevan o sea, los principales se lo llevan a Pilato, y Pilato lo manda y dice, bueno, ¿dónde? De la comuna es, y se lo manda a Herodes. Y Herodes, algo que llama la atención ahí justamente aquí en el capítulo 23 de Lucas, dice que Herodes se alegra al saber que le llevan a Jesús porque quería conocerle. No debe ser que se le escape algún milagrito. Y dice eso, de hecho el escritor ahí lo relata, pero también acto seguido eso queda como un silencio. Es como que nos saca algo a la luz, la alegría de Herodes de saber de que Jesús iba, a ver si es que, ¿qué esperaba de él? Si es que se le escapa un milagrito, pero luego termina relatando de que al final se burlaron de él y lo mandaron de vuelta con de Pilato. ¿Qué esperaba Herodes de Jesús? ¿Qué percepción tenía Herodes de la persona de Cristo? Y creo que ahí, o sea, me confronta y nos confronta mucho a la imagen que nosotros podemos tener acerca de la persona de Cristo. Hago el eco cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, oye, ¿qué dice la gente de mí que soy? No dicen que tú eres Elías, no, otros dicen que tú eres un profeta, tú eres un carpintero, tú eres un marciano, el flaco de arriba, tú eres... ¿Qué, ¿Qué concepción tiene la gente acerca de la persona de Cristo? ¿Y qué concepción tenemos nosotros acerca de la persona de Cristo? Y es interesante porque, de hecho, en uno de los discipulados hablamos acerca de eso. En realidad, antes de entender quién es Jesús para mí, o qué imagen tengo yo acerca de Jesús, aquí lo que trasciende, lo importante no es lo que yo pienso acerca de Él, sino que de oír quién es Él.
¿Quién fue Él en sí mismo? ¿Quién dijo Él que fue? ¿Quién nos enseña Él quién es? ¿Quién nos revela el Padre acerca de quién es Jesús? Eso, eso es lo que yo creo que provoca este antes y después en nuestra vida. Es eso lo que le permitió a este delincuente, ¿no es cierto?, ahí en la cruz, el, el tener este punto de inflexión en su vida, o sea, en sus últimos momentos de vida, y encontrar en la persona de Cristo el Salvador. Y yo creo que algo que nosotros no estamos ajenos como creyentes, como pastores, siempre pienso en eso, que nosotros al estar tan inmersos en el Evangelio, en predicar, en enseñar, en estudiar, caemos en cierto sentido a anestesiarnos del Evangelio, anestesiarnos de esta verdad, de la profundidad, del poder de la cruz, de la persona de Cristo. Y es como que cosas que son tan profundas, son tan poderosas, pasan. O no logran tener el peso Mm. que realmente tienen la persona de Cristo. Y lo decimos tan libremente, bueno, si tenemos a Cristo lo tenemos todo, amén, amén, sí. Creo que la cruz al final nos despoja de esas como a veces ideas y cuestiones y sentido de justicia que tan fácil podemos darnos, así que sí, estamos de acuerdo y creo que es un trabajo y es parte de lo que hemos como dicho en las semanas anteriores, así como si hay algo que necesitamos es continuar haciendo esta oración, de decir, Padre, revélame el significado profundo de lo que la cruz es, porque creo que nuestro entendimiento aún necesita avanzar más profundamente en estas cosas, así como, pero me encantaría que tú pudieras cerrar orando, te voy a tirar ahora como pista del hablante, entonces solo te vas a ver tú y puedas quizás orar y despedirte de la gente que nos está escuchando y darte la gracia igual por estar, de verdad que para nosotros es bacán tener estas conversaciones porque quizás para algunos puede ser chocante, que a veces nos riamos, cosas así, pero creemos que este es el mejor contexto para ir creciendo y aprendiendo juntos, en verdad. El poder hablar, el poder como hacernos estas preguntas y dialogar de lo que Jesús es. Así que dale nomás. Agradezco la invitación, agradezco la consideración y bueno, para finalizar algo que mientras revisaba aquí contigo el texto de Lucas eh, y en el momento tan importante, tan eh, cósmicamente Mm, trascendente, relevante, que es el momento que expira, que muere. El verso 46 del capítulo 23, Jesús gritó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí, como la pluma del escritor, ¿no es cierto?, cómo realza el señorío, este dominio de quien estaba ahí muriendo en esa cruz. Y, y dicho esto, habiendo dicho esto, expiró. mm, Es como que no le arrebataron la vida a quien, como tú dijiste, es la vida, sino que le entrega su vida. Habiendo dicho eso, nada, invitarles a cada uno a repensar, como decía Pablo, invitarle a cada uno a tomar conciencia, a ahondar en la profundidad de quién es la persona de Cristo. mm, Esto que nos ha sido revelado por amor, por gracia, no mereciéndolo, no porque somos buenos, no porque lo merecemos, no por lo que hacemos, sino que por pura gracia, por puro don del Padre. Invitarles y despertar en cada uno de ustedes esa pasión, ese deseo de amar con pasión a Cristo, su reino, su palabra, buscar de Él y en cada momento de nuestra vida, en cada paso, en cada decisión, en el ámbito, en el área que sea, tener presente el de quién somos hijos, quién es nuestro hermano, quién es nuestro Padre. Así que eso, agradezco la invitación, agradezco la consideración y para mí una bendición también estar aquí compartiendo y reflexionando, qué más lindo que hacerlo en torno a la palabra de Dios. Apasionante.